Te arrebatan algo cada día, silenciosamente, sin violencia, sin previo aviso. No es dinero, no es tiempo en el sentido habitual, es algo más profundo, es tuyo, presencia mental. Es la sustancia invisible que te sostiene cuando nadie te ve. Y la mayoría de las personas solo se dan cuenta de esta pérdida cuando ya no pueden sostener un pensamiento hasta el final, cuando la fuerza de voluntad se debilita, cuando tomar decisiones se vuelve una carga, cuando la mente siempre parece ocupada, pero nunca realizada. Les hablo desde una perspectiva de observación prolongada, no solo desde estudios, gráficos o exámenes, sino desde la arquitectura misma de la mente humana en contacto con el mundo moderno. Lo que veo no es decadencia natural, es desvío, un desplazamiento lento y constante del eje interior. La mente no se desmorona, se aleja, poco a poco de su centro. Quizás hayas sentido esto antes, esa extraña sensación de estar despierto pero no plenamente presente, de empezar algo con intención y abandonarlo sin darte cuenta, de buscar estímulos sin saber exactamente qué buscas, de terminar el día cansado sin recordar en qué estabas realmente concentrado. Esto no es debilidad de carácter, no es falta de disciplina, y definitivamente no es el destino biológico. Existe un hábito, aparentemente inofensivo, socialmente aceptado, incluso fomentado, que actúa como un entrenamiento invisible. Un entrenamiento diario que enseña a tu mente a fragmentar, a tu atención a dispersar y a tu energía a disiparse. No se impone, seduce, no exige, invita, y precisamente por eso pasa desapercibido. La mente humana siempre se ha moldeado por lo que contempla con frecuencia. Lo que observas repetidamente se convierte en lo que aprendes a desear. Lo que deseas empieza a organizar tus pensamientos, y lo que organiza tus pensamientos define poco a poco en quién te conviertes. Esta es una ley antigua, reconocida mucho antes de que la neurociencia diera nombres modernos a lo que las tradiciones del conocimiento ya entendían intuitivamente. Pregúntate honestamente, ¿cuándo fue la última vez que tu atención se mantuvo centrada en una sola cosa sin esfuerzo, sin ansiedad, sin necesidad de escapar? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera claridad mental, no como una emoción fugaz, sino como un silencio interior estable? Si estas preguntas te inquietan, no es señal de fracaso, sino de que algo dentro de ti sigue despierto. Lo que hoy muchos llaman distracción, en realidad es un acondicionamiento profundo. Un estado en el que la mente se vuelve dependiente de la estimulación constante para sentirse viva. El problema es que, cuanto más estimulación se consume, menos vital se siente. Surge entonces una cruel paradoja. La persona busca más, se involucra más, intercambia más, y siente menos. Menos profundidad, menos significado, menos conexión consigo misma. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Esto no sucede por debilidad. La mente humana es increíblemente adaptable. Aprende con rapidez, y precisamente por eso, al exponerse repetidamente a la fragmentación, se vuelve eficiente fragmentando. No es un defecto, es aprendizaje. El cerebro hace exactamente lo que está entrenado para hacer. Pero he aquí un punto que pocos comprenden. Cuando la atención está fragmentada, no solo disminuye la productividad, es dirección interna. La persona sigue funcionando, pero ya no sabe por qué. Sigue ocupada, pero pierde el hilo invisible que conecta las acciones con el propósito. Vive reaccionando, respondiendo, consumiendo, pero rara vez elige conscientemente. Hay una profunda diferencia entre estar informado y ser consciente, entre estar estimulado y estar despierto, entre transitar el tiempo y habitarlo. Y esa diferencia empieza con la atención. Siempre empieza ahí. Quizás pienses que esto es solo una molestia moderna, un efecto secundario del progreso, pero observa con más atención. Observa cómo las decisiones sencillas se vuelven difíciles, cómo el silencio es inquietante, cómo la mente anhela novedad aun cuando el cuerpo anhela descanso. Estos no son detalles, son señales. Y existen señales para aquellos que aún pueden oír.
Nada de lo que ocurre en tu interior es irreversible, pero todo lo que pasa desapercibido se profundiza. La mente sigue el camino de menor resistencia. Si no recuperas el control, alguien o algo lo hará por ti, no por malicia, sino mecánicamente. No estoy aquí para acusarte de hábitos. Estoy aquí para señalar una ruptura silenciosa entre tú y tu propia capacidad de plenitud. Lo que hagas con esta percepción aún no importa. El simple hecho de percibirla ya indica que la conciencia no se ha extinguido por completo. A partir de este momento, la pregunta deja de ser ¿qué me pasa? Y se convierte en algo completamente distinto, mucho más peligroso y liberador al mismo tiempo. ¿Quién está entrenando mi mente y en qué dirección la está llevando? La respuesta no viene de afuera, pero el camino para encontrarla comienza ahora. Pequeñas dosis, distribuidas en el tiempo, siempre acompañadas de una recompensa inmediata. El cerebro aprendía exactamente lo que se le presentaba como normal. Aquí surge un punto de inflexión crucial. Si la mente aprende a fragmentarse, también puede reaprender a unificarse. Pero antes de que eso ocurra, es necesario que algo ocurra. Un reconocimiento. No intelectual, sino vivido. Es necesario percibir, en el propio cuerpo, en el propio ritmo interno, que algo se ha desplazado. Pregúntate sin prisas. Cuando no tienes estímulos, ¿te sientes cómodo o inquieto? Cuando no hay nada nuevo, ¿tu mente descansa o busca evasión? Estas respuestas dicen más sobre tu estado actual que cualquier diagnóstico externo. Nada de esto tiene que ver con la moral. Aquí no hay bien ni mal. Hay consecuencias. Y cada consecuencia conlleva información. La fragmentación no surge para castigar, sino para señalar. Señala una mente que fue entrenada para correr, pero olvidó cómo quedarse quieta. Y permanecer presente, contrariamente a lo que muchos piensan, no es pasividad, es presencia activa. Es dirección interior. Es la capacidad de elegir dónde se aplicará la energía de la atención. Sin esto, la vida continúa, pero la atraviesas como quien cruza una ciudad mirando solo los escaparates en movimiento. Quizás ahora empieces a sentir una ligera tensión, una sensación inquietante. Esto es bueno. Significa que la superficie ha empezado a calmarse lo suficiente como para que algo emerja. No apresures este proceso. No intentes resolverlo todavía. Hay capas más profundas por ver. Porque cuando la mente está fragmentada durante mucho tiempo, ocurre algo aún más sutil. Algo que no se manifiesta en los hábitos ni en los síntomas inmediatos, sino en la forma en que te relacionas con el significado de tu propia existencia. Y ahí es precisamente donde debemos mirar a continuación. Llega un punto en que la fragmentación deja de ser un mero problema de atención y se convierte en algo más tranquilo y profundo. La mente sigue funcionando, los días siguen pasando, las obligaciones siguen cumpliéndose, pero algo esencial empieza a desaparecer de la experiencia. No es una tristeza explícita ni una desesperación visible. Es una especie de vacío discreto, como si la vida se viviera en baja resolución. Los colores permanecen, pero la intensidad se pierde. Se toman decisiones, pero sin convicción. El movimiento continúa, pero sin una dirección clara. En esta etapa, muchas personas creen que el problema es la falta de propósito. Buscan respuestas en metas, cambios externos, nuevos proyectos o incluso estímulos más intensos. Pero lo que observo repetidamente es que el propósito no desaparece por falta de significado, desaparece por falta de presencia. Sin una atención sostenida, no hay suficiente continuidad interna para que el significado se revele. El propósito no se impone por sí solo, surge cuando la mente permanece en contacto con algo real durante el tiempo suficiente. Hay una diferencia fundamental entre estar ocupado y estar comprometido. El compromiso requiere permanencia, requiere que la mente supere la incomodidad inicial, la inquietud, la necesidad de escapar. Cuando este viaje no se da, todo se vuelve superficial.
relaciones, decisiones, ambiciones. Vivimos reaccionando a lo que aparece, no respondiendo desde un eje interno. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas haciendo muchas cosas, pero rara vez te sentías verdaderamente comprometido con alguna de ellas? Hay un fenómeno poco discutido que surge en este punto: la pérdida gradual de la capacidad de atribuir significado. No porque nada tenga valor, sino porque el valor requiere tiempo para percibirse. La mente fragmentada toca muchas cosas, pero no se queda con ninguna. Y el significado no se revela en toques fugaces, sino en una permanencia silenciosa. Por eso, las experiencias profundas parecen raras, cuando de hecho lo que se ha vuelto raro es la capacidad de permanecer con ellas. Lo más intrigante es que este estado suele acompañarse de una constante sensación de urgencia, una prisa sin rumbo, un impulso de avanzar incluso sin saber a dónde ir. Esto sucede porque sin un centro interno estable, la mente empieza a orientarse únicamente por estímulos externos. Lo que atrae la atención parece importante, lo que genera una reacción parece relevante, y poco a poco se deja de consultar la brújula interna. ¿Has notado cómo las decisiones sencillas empiezan a parecer pesadas, mientras que las decisiones impulsivas se vuelven más frecuentes? No es una contradicción, es una consecuencia. La toma de decisiones consciente requiere pausa, requiere evaluación, requiere presencia. La toma de decisiones impulsiva solo requiere reacción. En un estado fragmentado, reaccionar se vuelve más fácil que elegir. ¿Qué fue la última vez que tomaste una decisión importante basándose en el silencio interior en lugar de la urgencia o el escape? Hay una revelación importante. La fragmentación no solo roba la atención, sino que diluye la identidad. No en un sentido dramático, sino funcional. La persona sabe lo que hace, pero no se siente claramente quién es mientras lo hace. La identidad se construye a partir de estímulos externos, opiniones ajenas y comparaciones constantes. Sin una atención sostenida, no hay tiempo suficiente para que se forme una narrativa interna coherente. Esto explica por qué tantas personas sienten que siempre están adaptándose, conformándose, respondiendo a las expectativas externas. No hay un eje firme lo suficiente como para soportar decisiones contrarias a la corriente. La mente fragmentada prefiere lo inmediato a lo verdadero, lo aceptado a lo auténtico. Este estado no surge de un gran error, sino de pequeñas concesiones repetidas. Cada vez que se presta atención sin opción, algo cambia. Cada vez que se evita la incomodidad mediante estimulación, la capacidad de perseverar disminuye. No es un castigo, es adaptación. El sistema aprende lo que se refuerza. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que estabas evitando sentir algo simple, simplemente llenando el espacio con distracciones? Quizás la parte más inesperada de este viaje es comprender que el propósito no necesita ser encontrado, sino aclarado. No está ausente, está oscurecido por capas de ruido. Cuando la mente se calma, cuando la atención se estabiliza, algo comienza a reorganizarse espontáneamente, no como una gran revelación inmediata, sino como una alineación gradual. Pequeñas aclaraciones, decisiones más firmes, una sutil sensación de coherencia interior. Este proceso no comienza con grandes cambios externos, comienza con una disposición interna diferente, la disposición a permanecer, a no huir inmediatamente del aburrimiento, la inquietud, el silencio. Es entonces cuando algo esencial empieza a regresar, no como un concepto, sino como una experiencia vivida. Pero antes de que sea posible cualquier reconstrucción, hay un paso ineludible, un reconocimiento honesto de la situación actual, no para generar culpa, sino para recuperar la capacidad de elección, porque solo quienes reconocen la desviación pueden emprender conscientemente el regreso, y es precisamente en este punto donde la mayoría duda, porque reconocer requiere detenerse, y detenerse para una mente entrenada para correr parece peligroso. Sin embargo, es inevitable. Tarde o temprano, la vida impone pausas. La diferencia radica en atravesarlas conscientemente o dejarse llevar por ellas. ¿Preferirías reconocerlo ahora,
por elección, o más tarde a través de la ruptura. Lo que viene después de este reconocimiento no es inmediato ni cómodo, pero es real. Y una vez iniciado, cambia definitivamente la relación con la propia mente, con el tiempo y con la vida que vivimos. Es en este territorio donde debemos avanzar. Llega un punto en que la narrativa deja de ser meramente subjetiva y lo invisible empieza a dejar huellas mensurables. Es en este punto que muchos se sorprenden, porque lo que parecía una simple sensación interna empieza a manifestarse en números, imágenes y patrones que se repiten con una precisión inquietante. El cerebro, ese órgano silencioso que rara vez percibimos en funcionamiento directo, registra cada hábito con absoluta fidelidad. Nada pasa desapercibido para él. Ninguna repetición es neutral. Ningún entrenamiento queda sin respuesta. En estudios de imagenología realizados a lo largo de los años, los investigadores comenzaron a notar algo curioso. Personas que se describían como constantemente distraídas, mentalmente cansadas e impulsivas, mostraban cambios consistentes en regiones específicas del cerebro. No se trataba de lesiones, ni de nada drástico en el sentido clásico. Eran cambios sutiles pero persistentes en áreas relacionadas con el control de la atención, la toma de decisiones y la regulación emocional. La mente no estaba enferma, se estaba adaptando a un entorno fragmentado. Un dato destaca por su inquietante simplicidad. En un amplio estudio longitudinal, los jóvenes que dedicaban más tiempo a cambiar rápidamente entre aplicaciones, vídeos cortos y múltiples tareas digitales mostraron, con el paso de los años, menores avances en habilidades verbales y un menor desarrollo estructural en las áreas asociadas con la concentración sostenida. Nada de esto se notaba en su vida diaria. La gente seguía estudiando, trabajando y viviendo. Pero algo crecía más lentamente. Algo que solo se revela cuando se le cuestiona. Hay una historia que siempre me viene a la mente. Un hombre altamente funcional y profesionalmente exitoso buscó ayuda no porque estuviera fracasando, sino porque sentía que todo se había vuelto superficial. Describió la sensación como vivir siempre un segundo antes de irse de la escena. Al realizar pruebas sencillas de atención sostenida, algo quedó claro. Después de unos minutos, su mente comenzaba a buscar estimulación, incluso innecesaria. No por aburrimiento real, sino por costumbre. Su cerebro había aprendido que quedarse quieto no era una prioridad. Otro hallazgo improbable surgió cuando los investigadores analizaron la actividad eléctrica cerebral durante tareas que requerían autocontrol. Las personas altamente expuestas a estímulos rápidos mostraron una menor activación en patrones asociados con la regulación consciente. En pocas palabras, el cerebro reaccionó más